Espera. Antes de que te revele lo que sucedió en esta increíble historia. Si ya estás listo para ser mi cómplice en esta aventura, suscríbete ahora mismo y deja tu me gusta. Es hora de que la historia comience. El plato se rompió y el silencio también. El secreto que mi prometido ocultó y me obligó a huir. El plato se hizo añicos antes de que pudiera alcanzar una servilleta. La mano de su padre siguió golpeando el costado de la cabeza de su esposa con un movimiento brusco y preciso. Ella apenas reaccionó. Nadie se movió, ni siquiera el hombre con el que estaba a punto de casarme. Por un segundo pensé que tal vez lo había imaginado. Eso es lo que hace la mente cuando algo no encaja con la imagen que te han vendido. Intenta suavizarlo, hacerlo razonable. Pero el sonido de ese plato golpeando el suelo de madera y la cerámica rompiéndose en pedazos permaneció en el aire más que cualquier otra cosa. Evelyn no gritó. Ni siquiera lloró. Solo hizo un pequeño sonido, como alguien a quien se le ha caído algo pesado en el pie y no quiere armar un escándalo. Su mano subió lentamente, tocándose el costado de la cabeza, no exactamente donde él la golpeó, pero lo suficientemente cerca. Frank dejó el tenedor como si nada hubiera pasado. Mark siguió comiendo. Recuerdo esa parte más que nada. La forma en que Mark masticaba lenta y firmemente, con los ojos fijos en su plato, como si estuviera terminando una cena de domingo perfectamente normal. Empujé mi silla hacia atrás. Mi voz no sonaba como la mía. Sonaba débil, como si perteneciera a alguien que estaba al final del pasillo. ¿Es ella?, pregunté. La mano de Mark se cerró alrededor de mi muñeca, no con fuerza, pero lo suficientemente firme como para detenerme. Linda, dijo en voz baja sin mirarme. Este es un asunto familiar. Lo miré fijamente. Miré al hombre que apenas 2 semanas antes había estado en mi cocina en Columbus y me había asegurado que no era como su padre. Que me había tomado de la mano sobre la encimera mientras hablábamos del futuro, de algo estable y tranquilo después de años de empezar de nuevo. Evelyn seguía sentada allí con la cabeza ligeramente inclinada. Frank volvió a coger su tenedor. Y algo dentro de mí, algo que había sido paciente durante mucho tiempo, finalmente se levantó. No me casó con familias abusivas, sentencié. No alcé la voz, no era necesario. Las palabras resonaron con más fuerza que cualquier otra cosa en esa habitación. Frank se quedó paralizado. Mark finalmente me miró. Evelyn levantó la vista un poco. Por un momento nadie dijo nada. El único sonido era el zumbido del refrigerador en la habitación contigua y un coche que pasaba lentamente afuera. Entonces Frank soltó una risa corta y seca, como si yo hubiera dicho algo grosero en una comida de la iglesia. No sabes de lo que hablas, dijo. Pero su rostro había palidecido. Solté mi muñeca de la mano de Mark. Esta vez no intentó detenerme. Mi abrigo seguía en el respaldo de la silla, pero no lo alcancé. No quería nada que perteneciera a esa casa. Ni siquiera la bandeja de postres que había traído de Costco, que seguía intacta en el borde de la mesa, con la tapa de plástico empañada por el calor de la habitación. Linda, espera, dijo Mark, poniéndose de pie. Lo miré por última vez. Quería ver algo, cualquier cosa que me indicara que entendía lo que acababa de suceder. Que lo veía como yo. Pero todo lo que vi fue incomodidad, no indignación, ni siquiera confusión. Solo incomodidad. Esperé, dije, el tiempo suficiente. Salí sin mi abrigo. El aire de afuera me golpeó más fuerte de lo que esperaba. El final del otoño en Dayton tiene la particularidad de calarte hasta los huesos antes de que te des cuenta. Crucé la entrada de la casa, mis tacones resonando más de lo debido, y me subí al coche. Me temblaban las manos al arrancar. Me quedé sentada un minuto, mirando el volante, intentando calmar mi respiración. La luz del porche proyectaba un suave resplandor amarillo sobre el jardín, como si nada en esa casa hubiera sido fuera de lo común. Conduje sin encender la radio. A mitad de camino de regreso a Columbus, me di cuenta de que seguía reviviendo el mismo momento una y otra vez, pero no la bofetada. Era su reacción. O la falta de ella. No se había estremecido como uno espera que alguien lo haga. No de esa forma instintiva en que el cuerpo se retira antes de que la mente lo alcance. Era como si no lo hubiera oído venir. Ese pensamiento me acompañó más que ningún otro. Si me hubieras preguntado esa mañana qué pensaba de Mark Reynolds, te habría dicho que era un buen hombre. Nos habíamos conocido hacía poco más de un año en la fiesta de jubilación de un amigo común. Era fácil hablar con él. No tenía prisa, no intentaba impresionar a nadie. Después de mi divorcio, esa presencia estable me dio la sensación de que podía confiar. Trabajaba en logística, nada ostentoso, pero confiable.
Llegaba cuando decía que lo haría. Escuchaba. Realmente escuchaba. Y cuando me propuso matrimonio, no fue un gran gesto. Solo nosotros dos en mi porche trasero. Una tarde tranquila y un simple anillo. No soy como mi papá. Me había dicho una vez cuando surgió el tema de la familia. Somos diferentes. No lo presioné. A nuestra edad uno aprende a no indagar demasiado en cosas de las que la gente no está lista para hablar. Ese fue mi error. La primera vez que conocí a sus padres se suponía que sería simple. Cena de domingo. Nada sofisticado. Me detuve en Costco y compré una de esas bandejas de postres. Brownies, galletas, un poco de todo. Su casa estaba en una calle tranquila de Dayton. De esas donde todos los buzones se ven iguales y los céspedes están cortados uniformemente. Frank abrió la puerta. Era un hombre alto y robusto, del tipo que llena un espacio sin esfuerzo. Su voz era fuerte incluso cuando no la alzaba. Linda, dijo, como si probara cómo sonaba mi nombre en su boca. Evelyn estaba justo detrás de él. Era más pequeña de lo que esperaba, y más delgada. Sonrió al verme, pero fue una sonrisa cautelosa, como si esperara a ver si lo había hecho en el momento justo. Pasa, dijo suavemente. Tuve que inclinarme un poco para oírla. En ese momento pensé que era solo su edad. Ahora, sentada en mi coche a kilómetros de esa casa, ya no estaba tan segura. El resto de la noche se reproducía en mi mente a retazos. La forma en que ladeaba la cabeza cuando alguien le hablaba. La forma en que Frank repetía las cosas más alto de lo necesario, con voz aguda cerca de su oído. La forma en que Mark parecía no darse cuenta nunca. O tal vez se daba cuenta y prefería ignorarlo. Esa pregunta pesaba más que cualquier otra cosa. Conduje el resto del camino a casa con la calefacción a tope y mis pensamientos más fuertes que el motor. Cuando llegué a mi entrada, sabía una cosa con certeza. Fuera lo que fuera en lo que creía estar metiéndome con Mark, no lo había visto con claridad. No hasta que ese plato cayó al suelo. No dormí mucho esa noche. No por la bofetada en sí, sino por todo lo que la rodeaba. El silencio. La forma en que la violencia se acomodaba en ese comedor como si perteneciera allí, como si hubiera estado allí mucho antes de que yo entrara. Preparé café antes del amanecer, como siempre, pero lo dejé demasiado tiempo en la encimera. Se había enfriado. Lo bebí de todos modos. Mi teléfono empezó a sonar alrededor de las 7. Era Mark. Lo dejé ir al buzón de voz. Sonó de nuevo 5 minutos después. Y otra vez. A la cuarta llamada contesté, más por agotamiento que por otra cosa. Linda, dijo inmediatamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración. Gracias a Dios. He estado intentando comunicarme contigo. Necesitaba algo de tiempo. Respondí. Lo sé, lo entiendo, pero te fuiste tan de repente y las cosas se exageraron. Me apoyé en la encimera mirando la pequeña grieta en el azulejo que había querido arreglar durante meses. ¿Exageradas? Repetí. Él exhaló. Mira, mi padre tiene mal genio. Siempre lo ha tenido. Pero lo que viste no fue lo que piensas. ¿Qué crees que vi exactamente, Mark? Hubo una pausa. Viste algo complicado, dijo finalmente. Mi madre no oye bien desde hace años. No siempre responde de inmediato y eso lo frustra. Cerré los ojos. Eso no explica que la golpeara. No digo que esté bien, replicó rápidamente. Solo digo que no es maltrato como lo estás pintando. Dejé que el silencio quedara entre nosotros. ¿Viste su cara? Pregunté. ¿Viste cómo reaccionó? Está acostumbrada a cómo es él, dijo Mark con más suavidad. Así funciona su matrimonio. Sentí un nudo en el estómago. Los matrimonios no funcionan así, sentencié. Algunos sí, respondió él. No entiendes la historia. Tienes razón, dije. No la entiendo. Y ese es el problema. Suspiró como alguien que creía estar siendo razonable. ¿Podemos hablar de esto en persona? Por favor, no tomes una decisión basándote en un solo momento. Un solo momento. Así lo llamó. Miré por la ventana hacia mi patio trasero. La hierba húmeda por las primeras heladas y el viejo arce perdiendo las últimas hojas. Lo pensaré, dije. Linda. Dije que lo pensaré. Colgué antes de que pudiera decir nada más. El trabajo ayudó. Al menos por un tiempo. La farmacia no era glamorosa, pero era estable. Hanife ya estaba allí cuando entré, con su cabello gris recogido en una pinza suelta. Pareces no haber dormido, dijo sin levantar la vista de la caja. No es cierto, admití mientras me ataba el delantal. ¿Problemas con hombres? Preguntó finalmente.
Dudé. Y eso fue todo lo que necesitó. Ah, de ese tipo. Asintió. Trabajamos en silencio durante unos minutos. No fue hasta la calma de media mañana que se inclinó hacia mí. ¿Quieres hablar de ello? Le conté lo suficiente. La cena, la bofetada, la justificación de Mark. Hanife escuchó con los brazos cruzados. Cuando terminé, negó con la cabeza lentamente. Si él puede soportar ver eso, dijo, puede soportar hacer cosas peores. Eso es lo que me temo. Admití. Hanife golpeó el mostrador con la uña. A nuestra edad, continuó, la gente empieza a pensar que tiene que conformarse. Como si el tiempo se estuviera acabando. Me miró directamente. No es así. Solté un suspiro. Ha sido bueno conmigo, dije. Constante. Amable. Hasta que dejó de serlo, respondió ella. No discutí eso. Mark seguía llamando. Ahora dejaba mensajes de voz con un tono más suave. Siento cómo pareció. Significas mucho para mí. Podemos resolver esto. Pero nunca dijo que lo que hizo su padre estuviera mal. No claramente. No directamente. Eso importaba más que cualquier otra cosa. 2 días después volví a su casa en Columbus. No porque hubiera decidido perdonarlo, sino porque necesitaba ver las cosas con mis propios ojos, sin filtros. Su casa estaba tan ordenada como siempre. Mark me recibió con una sonrisa tímida. Me alegro de que hayas venido, dijo. No prometo nada, respondí. Nos sentamos en la sala con la televisión apagada. Yo crecí con ellos así, dijo después de un momento. Para mí es normal. Quizás no esté bien, pero me resulta familiar. Eso es precisamente lo que me preocupa, le dije. Él asintió como si entendiera, pero yo no estaba segura. Nunca te puse una mano encima, añadió. No, dije. No lo hiciste. Pero pensé en cómo me había sujetado la muñeca. Solo lo suficiente para detenerme. Mientras él preparaba café, caminé por el pasillo observando las fotos. Mark de niño. Mark con uniforme de béisbol. Mark con sus padres. En una foto, Evelyn era más joven. Sonreía, pero tenía la cabeza ligeramente ladeada y una mano cerca de la oreja. Parecía casual, pero cuanto más la miraba, menos me convencía. Había algo reservado. Encontré el archivo familiar. Bromeó Mark apareciendo detrás de mí. Me giré. Tu madre, dije señalando la foto. ¿Qué le pasó a su audición? Se encogió de hombros demasiado rápido. Solo la edad, dijo. Y tuvo un accidente hace años. ¿Qué clase de accidente? Dudó. No recuerdo todos los detalles. Fue hace mucho tiempo. Esa respuesta no me convenció. Sonaba a una frase ensayada. Esa noche, de vuelta en mi casa, la imagen de Evelyn no me dejaba en paz. Su mano cerca de la oreja. La falta de reacción ante el golpe. Mark diciendo que así funcionaba su matrimonio. Tomé mi teléfono y miré su último mensaje. Podemos arreglar esto. Lo miré fijamente durante un buen rato. Luego le respondí. Tenemos que hablar. Solo tú y yo. En un lugar neutral. Aceptó de inmediato. No le dije que no iba a arreglar nada. Empecé a comprender que, si iba a irme, necesitaba saber exactamente de qué me estaba alejando. Nos encontramos en un Panera Bread cerca de la enero del 70. Un terreno neutral. Público pero tranquilo. Mark llegó 10 minutos antes. Lo observé por la ventana antes de entrar. Parecía cansado. Yo también. Cuando entré, se levantó de inmediato. Linda, dijo, dudando si abrazarme. No lo hice. Nos sentamos rodeados por el murmullo de vida normal a nuestro alrededor. Esa noche, comenzó Mark, no he dejado de pensar en ello. Yo también, dije. Él asintió. Sé que se veía mal. Pero tienes que entender que mi padre siempre ha sido así. Se frustra. No maneja bien las cosas. ¿Y tu madre? Pregunté. Ella simplemente lo acepta. Mark bajó la mirada. No le gusta el conflicto, dijo. Eso no es lo que pregunto. Él dio un sorbo a su café. ¿Qué quieres de mí, Linda? La verdad, dije. Soltó un suspiro. No lo sé todo, admitió. Algunas cosas pasaron cuando era niño. Recuerdo gritos, portazos, algunas veces peor. ¿Peor en qué sentido? Negó con la cabeza. No quiero decir algo que lo haga parecer más grande de lo que fue. Esa frase me lo dijo todo. O más pequeño de lo que era. Añadí en voz baja.
No replicó. Hablamos 20 minutos más. Cada vez que le hacía una pregunta directa, Mark la suavizaba, la justificaba. Para cuando nos pusimos de pie, me sentía segura. No sobre irme, sino sobre lo que aún no sabía. Quiero hablar con tu madre, dije. Mark parpadeó. ¿Por qué? Porque ella es la que lo ha estado viviendo. Dudó. No es buena idea. Se pone nerviosa. No la presionaré. Insistí. 2 días después recibí una llamada de un número desconocido. Linda, dijo una voz suave. Me incliné hacia adelante. Sí, Evelyn. Mark dijo que querías hablar. Su voz era un susurro. Solo si te sientes cómoda, dije. Podemos vernos en algún sitio seguro. Panera, sugirió ella. Casi sonreí. Nos vimos a la mañana siguiente. Ella parecía más frágil a la luz del día. Cuando me acerqué, me dio esa sonrisa cautelosa. Pedimos café y hablamos de cosas cotidianas hasta que me incliné hacia ella. Quiero preguntarte algo, y puedes decirme si me paso de la raya. Ella asintió. ¿Qué le pasó a tu audición? Evelyn apretó las manos. No sucedió de repente, dijo lentamente. Empezó poco a poco. Me quedé callada. Una bofetada aquí. Un golpe en el costado de la cabeza cuando se enfadaba. Al principio oía un zumbido. Luego se desvanecía. Se tocó la sien. Este lado. Sentí un escalofrío. Con los años empeoró. Los médicos dijeron que había daños internos. Huesos. Nervios. Dijeron que no tenía arreglo. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. 30 años, quizás más, respondió. Me recosté, oprimida por la cifra. ¿Por qué no te fuiste? Sonrió con tristeza. Por Mark. Por la casa, por la iglesia. Porque eso es lo que hacían las mujeres. Me miró con ojos claros. Pensé que si me quedaba callada, mantendría la paz. Pensé que estaba protegiendo a mi familia. Su voz vaciló. Ahora apenas puedo oír a mis propios nietos. Lo comprendí todo. El precio de su silencio. ¿Lo sabe Mark? Pregunté. Ella asintió. Creció con eso. No hablábamos de ello, pero vio lo suficiente. Y cree que es normal, que es manejable, que es mejor que separar a la familia. Le dije que Mark me había asegurado no ser como su padre. Evelyn me miró largo tiempo. Es un buen hijo, dijo en voz baja, igual que su padre lo fue una vez. Esa frase se instaló pesadamente entre nosotras. Metí la mano en mi bolso. Quiero ayudarte, dije. Ella negó con la cabeza. Ya has hecho más que la mayoría. No, respondí. Me marché. Eso me ayudó a mí, no a ti. ¿Qué harías? Preguntó. Lo pensé y dije lo único honesto. Dejaría de fingir que es normal. De camino a casa me di cuenta de que irse no era suficiente. El silencio ya le había quitado demasiado. Si yo callaba, le quitaría más. Al llegar, busqué la grabadora en mi teléfono. La segunda vez lo hice bien. Tomé mi decisión y le escribí a Mark. Iré a la cena de ensayo. Él respondió en segundos con un gracias. Pensó que iba a volver. No tenía idea de por qué iba a ir en realidad. El salón de banquetes del Holiday Inn olía a roast beef y café. Era el escenario de una vida normal. Mark me recibió aliviado y trató de abrazarme. Mantuve la distancia. Todos están adentro, dijo. Mamá ya está aquí. Entramos. Había unas 30 personas. Frank estaba en el centro, riendo fuerte, dueño de la escena. Evelyn estaba a un lado, en su quietud habitual. Me senté a su lado. No tienes que quedarte mucho tiempo, me susurró. Estoy bien, respondí. No estaba allí para estar cómoda. Después de la cena, Mark se levantó y golpeó su vaso. La sala se silenció. Habló de lo agradecido que estaba, de la lealtad, del perdón y de la paciencia. Frank asintía orgulloso. Hubo aplausos. Yo no aplaudí. Sucedió más rápido de lo que esperaba. No fue una bofetada, fue algo más pequeño. Evelyn volcó un poco de agua al alcanzar su vaso. Frank reaccionó al instante. Le agarró la muñeca con tanta fuerza que la silla raspó el suelo. Por el amor de Dios, Evelyn, presta atención, espetó. La conversación se detuvo. Evelyn pidió perdón en un susurro. Frank se inclinó más. Entonces compórtate como si lo sintieras. Me puse de pie deliberadamente. Suéltala, dije. Frank me miró como si no tuviera derecho a hablar.
Esto no es asunto tuyo. Se convirtió en mi asunto cuando pusiste tus manos sobre ella. Respondí. Mark intervino rápido. Linda, aquí no. Por favor. Saqué mi teléfono. Creo que aquí es exactamente donde debe estar. Frank se burló. Me reuní con Evelyn esta semana, dije a la sala, y me dijo algo que todos merecen escuchar. Mark intentó detenerme, pero le di a reproducir. La voz de Evelyn llenó el salón. Una bofetada aquí. Un golpe en la cabeza. Frank se tensó. Eso está fuera de contexto. Levanté la mano y la grabación siguió. Con los años empeoró. El daño es permanente. Apenas puedo oír a mis propios nietos. Detuve el audio. Nadie habló. Entonces alguien preguntó. Frank, ¿es cierto? Frank intentó reírse. Dijo que ella estaba confundida. Eso no es lo que dijo ella. Repliqué. Mark se acercó diciendo que yo estaba exagerando. Entiendo exactamente lo que necesito entender, le dije. Miré a los invitados. En algún momento, esto dejó de ser un asunto familiar y se convirtió en algo que todos eligieron ignorar. Me volví hacia Mark. Me dijiste que no eras como él. Él no pudo decir nada. Saqué el anillo. Pesaba más que nunca. Lo decía en serio, le dije. Y luego, con calma, no me casó con familias abusivas. Dejé el anillo sobre la mesa. Evelyn se estremeció, pero no de miedo. Frank y Mark se quedaron en silencio. Tomé mi bolso y salí. Alguien detrás de mí dijo, necesita ayuda. Por fin alguien lo decía en voz alta. La casa se sentía diferente cuando volví. Más clara. El silencio era el de la paz, no el de la tensión. Me desperté al día siguiente con serenidad. Mark me envió 2 mensajes. No puedo creer que hayas hecho eso y lo arruinaste todo. No respondí. No había nada más que decir. En el trabajo, Hanife me miró y supo que se había acabado. Le conté de la grabación. Fuiste preparada, dijo. Fui honesta, respondí. Días después, Evelyn llamó. Estaba en Cincinnati con su hermana. Aquí hay tranquilidad, me dijo. No me había dado cuenta de lo ruidoso que era todo hasta que dejó de serlo. Ya puedo oírme pensar de nuevo. Una semana después devolví el vestido de novia. La mujer del mostrador me preguntó si tenía miedo. Negué con la cabeza. Ojos claros, dije. La vida volvió a su curso. A veces pienso en Mark, en el hombre que parecía ser. Pero las medias verdades son solo mentiras que tardan más en reconocerse. Pienso en Evelyn y en lo fácil que habría sido quedarme callada, decirme que no era mi problema. Pero el amor no es silencio. El respeto no es opcional. Y la edad no es razón para aceptar que te quiten pedazos de ti misma hasta que no queda nada. A veces, lo más valiente que puedes decir son esas 6 palabras. Guardar silencio cuesta más de lo que puedes permitirte perder. Si alguna vez sientes que algo está mal, quizás sea hora de hablar antes de que el silencio te arrebate lo que no podrás recuperar. Un mensaje para ti que escuchaste hasta el final. A veces, el silencio es el lugar más peligroso en el que podemos vivir. En la historia de hoy, vimos cómo una vida entera puede desmoronarse, o reconstruirse, por el simple hecho de romper ese silencio y mirar la verdad a los ojos. Si este relato te hizo reflexionar, si te recordó que el amor no es silencio y que tu voz tiene un valor incalculable, te invito a que no te marches sin dejar una señal. ¿Por qué suscribirte y dar me gusta? En este canal no solo contamos historias, construimos un refugio para la verdad y la resiliencia. Al unirte a nuestra comunidad, nos ayudas a que estos mensajes lleguen a más personas que, quizás hoy mismo, necesitan ese pequeño empujón para decir sus propias 6 palabras y recuperar su libertad. Haz clic en el botón de me gusta. Es una forma de decir que este mensaje llegó a tu corazón. Nos ayuda a romper el algoritmo del silencio y a llevar luz a quienes aún viven en la sombra. Suscríbete al canal. Al hacerlo, te aseguras de no perderte ninguna de estas bitácoras de vida. Aquí siempre habrá un espacio para pensar, para sentir y, sobre todo, para recordar que nunca es tarde para empezar de nuevo con los ojos claros. No dejes que el silencio se lleve lo que no puedes permitirte perder. Gracias por estar aquí, por escuchar y por ser parte de los que eligen no mirar hacia otro lado. Suscríbete ahora y sigamos rompiendo el silencio juntos.